Ahí parece que sí. Gracias, hermanito. Bien, vamos a ver. Cuando uno se enfrenta a un documento del concilio, lo primero que nota, si es que uno ha leído encíclicas anteriores, es decir, por ejemplo, si ha leído, por ejemplo, la Pachendi de San Pío X, ha leído Quanta Cura, ha leído a León XIII, ha leído a nuestros grandes papas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todos los cuales nos alertaron firmemente y claramente de los problemas que se venían encima y que no fueron prácticamente tomados en cuenta. Más allá, después del concilio, ellos si uno lee sus encíclicas, nos estaban diciendo, los lobos vienen, encíclicas sí ha leído, sí ha leído. ¿Cuál es, de qué papa, perdón? ¿Anterior o antes del concilio o después del concilio? Antes. Ah, excelente. Porque ahí se nota una diferencia impresionante en el tipo de escritura. Cuando nosotros leemos a la Santa Iglesia, por decirlo así de esta manera, cuando nosotros leemos a la Santa Iglesia expresándose hacia sus fieles a través de una encíclica, a través de un catecismo, de distintas maneras, notamos inmediatamente que hay un cambio en el estilo escritural antes del concilio y después del concilio. Antes del concilio, el estilo escritural era directo. Era como quien escribe una carta diciendo esto sí, esto no, sí, sí, no, todo. Entréguela. Se nota que está hecho por, por un alma. Y en este caso, nuestros papas representan a la Santa Iglesia. Es la Iglesia que está hablando a sus fieles. Es la Iglesia hablándole a sus fieles lo que se ve plasmado en las encíclicas anteriores al concilio, queda marcada ese estilo escritural, que es directo, muy claro, muy claro. De hecho, muchos lo consideran hoy en día, muchos progresistas lo consideran hoy en día como algo autoritario, como que son muy duros para hablar. ¿Por qué? Porque hablan como Cristo. Si Cristo era, ¿estás conmigo o estás contra mí? Punto. El que no recoge, desparrama. El que no recoge, desparrama. Cristo era muy seco al hablar sobre todo con los fariseos, porque la iglesia necesita ser firme, porque necesita durar hasta el día postrero, eso lo hemos comentado otras veces. Y esa claridad, esa nitidez se pierde. Y lo que encontramos en los documentos del concilio es que ya no hay un alma. Es como que es como leer las leyes que hacen los políticos hoy en día. Que se nota que no está escrito por una persona, que son pegoteos de ideas, que tiene que haber un secretario y hay un comité y un secretario tiene que ir tomando pedazos de aquí, de lo que dijo lo que dijo este otro, lo que dijo lo que dijo este, y condensarlo en un pegoteo de ideas que muchas veces no quedan bien pegadas al punto de generarse contradicciones. Y eso genera, una falta de calor en el sentido de calor espiritual y otro, confusión.
porque las cosas pueden ser interpretadas de una manera o de otra. En cambio, cuando leemos las encíclicas de nuestros papas anteriores al concilio, son muy claras y uno entiende inmediatamente qué quiere decir. ¿Está diciendo esto o está diciendo esto otro? ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto. No hay confusión al respecto. La iglesia no se presta para confusión. Pero lo que vemos en todo el compendio de documentos del concilio es confusión. No queda claro. Está escrito con una... Igual, tiene ese estilo político que marca todo el siglo XX hasta el día de hoy. Que empieza diciendo algo y termina diciendo lo contrario. Entonces, el párrafo sirve para interpretarlo para blanco y para negro. Sirve interpretarlo para fu, para fa, para cualquier cosa. Entonces, eso nosotros lo vemos mucho porque confunden y a la vez eso les permite introducir un lenguaje, palabras clave. Nosotros en la clase anterior, que le pusimos de título La crisis del magisterio, llegamos a dos claves interpretativas. No sé si alguien estuvo presente en la clase pasada, el miércoles de la semana pasada. Porque ahí mostramos dos claves interpretativas que es importante, las voy a repasar, son de algo sencillo, o sea, la síntesis. Haber llegado a eso no es sencillo, pero la síntesis es básicamente lo siguiente. Que el concilio en sí es un momento de un plan de trabajo, es un trabajo continuo que se ha venido haciendo. Por eso León XIII, antes del concilio, mucho antes del concilio, ya lo sabía. Si uno escucha o lee la encíclica Humanus Genus, creo que se llama hay varias que tienen Humanus Generis, hay varias, creo que Humanus Genus se llama, la de León, si no me equivoco. Vamos a revisarlo eso. Ya se está lo que está pasando. Él ya dice, aquí se está metiendo y se está instaurando un régimen naturalista que descarta todo lo natural, descarta que nosotros necesitamos a Dios y que el hombre es el centro de todo y el hombre va a mandar todo y organizar todo y el mundo es para el hombre y el hombre se desarrolla en el mundo. Punto. Eso es todo. Y que van a ocupar a Dios y a Cristo solo como un bálsamo para suavizar la realidad, como una especie de quitapenas, así como de a quién abrazar cuando uno se siente mal, nada más. Pero el trabajo del hombre está en el mundo, porque en el mundo se realiza el hombre. Esa es la idea. Así es la nueva iglesia, que se construyó poquito y el Concilio Vaticano II es solo el momento estelar, es como el estreno, es como ¡pum! Aquí ya explotó fuegos artificiales. Aquí están los fuegos artificiales. El concilio es solamente el punto cuando florece esa nueva iglesia a decir, ya, ganamos, tenemos el toro por las astas y ahora nosotros vamos a llevar la iglesia donde queremos. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo que se hizo, sobre todo se puede ir un poquito más atrás, pero sobre todo desde la Revolución Francesa anticatólica, se nota las huellas en las líneas teológicas y filosóficas que son lo que le acababa de mencionar, que son una marcada intención mundana de que el ser humano, su lugar es el mundo
tiene que realizarse en el mundo, la iglesia tiene que ayudar al ser humano a desarrollarse en plenitud en el mundo, tiene que ayudarlo a estar en el mundo y desarrollarse plenamente. Entonces el ser humano, por naturaleza, tiene que evolucionar a su propia plenitud en libertad. Y todos tienen derecho a la libertad y desarrollarse plenamente, y para eso la iglesia tiene que ayudarlo. Y eso ocurre aquí, en el mundo. Y la iglesia queda indefinida como entre iglesia, pueblo de Dios o humanidad. Entonces los documentos del concilio hablan siempre en ese lenguaje. Así se entiende. Esas son las claves. Entonces, en síntesis, uno podría anotar claves, nosotros lo anotamos así de aquella ocasión. Se los voy a mandar de todas maneras. Claves interpretativas, 1, el hombre hacia la plenitud natural. Natural. Plenitud natural. El ser humano va hacia la plenitud natural, es decir, del mundo. Y la segunda clave es la confusión de los conceptos de humanidad, iglesia y pueblo de Dios. Repito, la primera clave es el hombre, el ser humano, está en un desarrollo hacia su plenitud natural en el mundo. Busca su desarrollo y tiene que tener libertad, tiene que tener derechos civiles, tiene que tener todas esas cosas para poder desarrollarse plenamente en libertad en el mundo y hacer las burradas que quiera. Segundo, la confusión, la ambigüedad al hablar en los párrafos, no se sabe a veces si cuando se ocupa la palabra humanidad, iglesia y pueblo de Dios son intercambiables. A veces para decir lo mismo se ocupa la palabra humanidad, se ocupa la iglesia o se ocupa pueblo de Dios. Entonces, ahí, ¿qué pasa con esa segunda clave, por ejemplo? Esa segunda clave interpretativa de confundir el concepto de humanidad con iglesia y pueblo de Dios es precisamente la que lleva directamente al falso ecumenismo. Porque si decimos que, de hecho hay personas que hablan así, hay obispos y todos que dicen, la iglesia invisible, todos somos la iglesia grande. Hay obispos que hablan y hay arzobispos que hablan así, como si todo el mundo fuera la iglesia. Pero si están los que se salvan y los que no se salvan, pues están los bautizados y los no bautizados. Bueno, dejemos las cosas claras. ¿Quién está en la iglesia o no está en la iglesia? A eso es lo que me refiero con que las encíclicas y documentos de la Santa Iglesia, antes del concilio, esas cosas las dejaban clarísimas. Están los bautizados, que son hijos de Dios, hijos de nuestra madrecita, virgen por siempre, y están los cultos, las sectas, los paganos y protestantes, y los pérfidos, los que tienen de la perfidia. Entonces, marcar esas diferencias antes era era obvio, era lo obvio. Saber diferenciar quién está en la iglesia y quién no está en la iglesia. Pero si empiezan a salir documentos, montones de documentos, que no diferencian entre la humanidad, la iglesia y lo que es el pueblo de Dios, las personas empiezan a confundir.
Y además le empiezan a meter que todas las sectas salvan, que todos los cultos salvan, que cualquier... Así están los católicos hoy en día. ¿Por qué? Por toda esta serie de documentos. Para los que les interesa este tema, voy a empezar recomendándoles estos dos textos de la VAC. Ambos son de la VAC. Este es el Concilio Vaticano II, Constituciones, Decretos, Declaraciones. Este es el mismo que este. Yo uso ambos. La única diferencia es que este es un poquito más completo en cosas anexas, como por ejemplo cartas que se mandaron, ¿cómo se dice? Conferencias, cosas anexas, y este es bilingüe. Este es bilingüe. Este es latín, español, y este es solo español. Por eso es más chiquitito también. Pero es más cómodo. Para lo que vamos a ver, vamos a usar este porque es necesario hilar fino. Para que, a ver, para que nos alcance más el tiempo, vamos a ir revisando inmediatamente algunos puntos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Lumen Gentium en la Lumen Gentium, vemos que dice ya de partida, es el primer documento, y en el primer párrafo dice, Hermano, sí, dígame. qué pena, pues le iba a pedir el favor a de pronto a alguna otra persona si tomara apunte de Lumen Gentium y entonces el número que usted da, porque yo pues estoy ahorita, voy escuchando, pero voy en la calle, entonces me queda difícil tomar nota y lo compartiera en el grupo. Sería excelente si algún otro hermano, no usted, sino algún otro hermano, tomara ese, o sea, Lumen Gentium, tal número, Pues bien, la facilidad. y si, Gracias. si puede también, me manda por el WhatsApp un mensaje y yo le puedo dar toda la información que quiera y todos los números que necesite. ¿Sí? Ah, sí, vale, vale, ok, muchas gracias. Ya. Lumen Gentium 1, primer párrafo, parágrafo primero. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Aquí ya empieza hablando de la Iglesia como un sacramento para todo el género humano. La Iglesia es como un sacramento para todo el género humano. Eso es extrañísimo. A ver. Cristo. Cum autem ecclesia sit in Christo veluit sacramentum seu signum et instrumentum intime cum Deo unionis totusque generis humani unitatis. Sí, es lo mismo, claro. La Iglesia como sacramento. Es imposible, la Iglesia no es un sacramento. Si vemos el número 8, siguiendo el Lumen Gentium, si vamos al 8, vamos a encontrar que la Iglesia subsiste, la Iglesia
Aquí está. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad, que como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen a la unidad católica. O sea, está diciendo que hay una iglesia grande y que la Iglesia Católica es solo una fracción de la iglesia grande, que sería la Iglesia de Cristo, donde también hay santidad y verdad. Pero que la Iglesia Católica no alcanza a abarcar. Es lo que es como sustancialmente así lo que la soporta, y la Iglesia Católica es solo una manifestación de la gran Iglesia, que también tiene verdad, también tiene santidad, y que la Iglesia Católica todavía no abarca completamente. ¿Qué pasa con esa idea? ¿Alguien quiere opinar algo respecto de esa idea? O si la entiende o no la entiende, o ¿qué le parece? Que haya una iglesia, que hay una iglesia más. Diga, hermanita de Kipi. Se está un poco confuso. No se referirá en cierto aspecto al avance de las personas en la iglesia, pero al avance trascendental, donde nos va llevando a una vida, donde nos va a llevar al final, a lo que queremos nosotros, el cielo. No, porque aquí dice, esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos, en comunión con él. Si bien fuera de su estructura, por fuera de la Iglesia Católica, se encuentran igualmente muchos elementos de santidad y verdad, que como bienes propios de la Iglesia de Cristo, es decir, una cosa es la Iglesia Católica y otra la Iglesia de Cristo, que es más grande. ¿Se dan cuenta de la trampa? Están diciendo, una es la Iglesia Católica, que tiene papa, que tiene obispos, que es como una estructura en este mundo. En este mundo y por fuera de ella, igualmente hay muchos elementos de santidad y verdad que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica. Diga, hermanita María. Podría ser que se pudiera referir, es que esto lo he visto en un curso de derecho natural que estoy haciendo, a que, por ejemplo, Mm, los paganos, por ejemplo, no pueden, salvarse, pero si siguen la ley natural, o sea, si no tienen poligamia, si tienen una mujer, si no cometen sacrificios, puede que se refiera a ese otro mundo, o sea,
por un lado nosotros los que estamos bautizados y demás, y por el otro, aquellos que no han recibido todavía el bautismo. Sí, sí, tiene mucha relación con eso. Porque ese es uno de este tipo de párrafo que acabo de leer son el tipo de párrafos que se han usado para hacer cosas como esa que usted está comentando. Pero en estos tiempos. Es decir, que cualquier persona que se porte bien, por decirlo así, como fundamentando con este tipo de párrafo que acabamos de leer, fundamentando ese tipo de ideas de que como de que cada persona en cualquier lugar del mundo que se porte bien va a estar y puede ir al cielo. ¿Es eso cierto o es falso? Falso, diría yo. Claro. Porque si no, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Y Él lo dice, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Lo demás, eso de que unas personas que viven como en un mundo como en el mundo en esa fantasía del buen salvaje que ya tenía Montesquieu en el mundo de la Revolución Francesa. Montesquieu, el que hizo ese texto de que el hombre natural era bueno y que la sociedad era la que lo corrompía. Uno de los fundadores de la Revolución Francesa, anticatólica. La idea va por ahí, sí, exactamente. Y no solo pensando por ejemplo, nativos, en así que estén metidos en el Amazonas, por ejemplo, cosas así, sino que acá lo extienden a cualquiera. Eso lo vamos, de hecho lo dice literalmente. Hinduistas, budistas, protestantes, luz del mundo, adventistas, lo que sea. Todo, meten todo para adentro. Porque empiezan a decir que toda la humanidad es la iglesia, porque todo es el pueblo de Dios. Dios los creó a todos. Esas ideas para nosotros suenan a veces como que estuviera bien. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos criados en esa idea. A nosotros nos cuesta mucho salir de la matrix de este modelo, del modelo del concilio, porque nosotros fuimos criados así, en que Dios es bueno, hizo a todo el mundo y que todos se van al cielo y que eso no es católico. Eso es como una película de Disney, así, pero es como la Biblia, pero en una película de Disney para niños, así como le han quitado todo, le han quitado todo la esencia de salvación. Nadie se salva con una película de Disney. Eh, mm, por ejemplo, Lumen Gentium es muy polémico porque está lleno de puntos álgidos en el
aquí existe. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos esa idea, vemos que ¿cómo es posible que pueda haber una iglesia de Cristo que sea más grande? ¿Cómo puede ser que haya una iglesia de Cristo que sea más grande que la iglesia católica? Eso es algo que como un tanto inconcebible, ¿no? Porque la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Entonces, decirlo, ya el puro hecho de decirlo es como una herejía, prácticamente. No podría permitirse algo de ese tipo. Cuando nosotros encontramos en distintos, por ejemplo, cuando nosotros, esta problemática, uno podría decir que viene, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque cuando uno, por ejemplo, revisa el documento de Dei Verbum, que habla sobre la sagrada tradición, la santa tradición, se propone por ejemplo, esto es Dei Verbum 8, segundo párrafo. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Perfecto. Es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón. Cuidado, ahí ya se está pasando para otra parte. Pasó de la tradición apostólica, pasó del Espíritu Santo a los fieles así de un plumazo. Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, cuando comprenden íntimamente los misterios que viven, cuando las... Aquí hay un punto complejísimo. La tradición, santa tradición. Hemos reforzado mucho eso hicimos un curso entero de eso. Santa tradición es las huellas que el Paráclito va dejando. El camino recto de la sana doctrina. Por ahí avanza el Espíritu Santo. Por eso aquí empieza bien el párrafo. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Perfecto. Sí, a esto me refiero con que escriben como los políticos. Como que le dan una de cal y como que le dan una de azúcar y otra amarga y una de azúcar y otra así, como que llevan así y así le van metiendo a las personas ideas, le van metiendo ideas erróneas. Porque aquí, como les decía, estamos en
Dei Verbum 8, segundo párrafo, dice, esta tradición apostólica va creciendo en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Eso está claro. Eso lo hemos, como les decía, ya lo vimos en el curso anterior. Luego dice, es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas. Ahí lo que debería venir después es cuando el Santo Espíritu usa a corazones ligeros, almas humildes y valientes que el Espíritu Santo puede mover, que son nuestras santas, nuestros santos, nuestros doctores de la iglesia, que van permitiendo que se dé testimonio de Cristo. Y eso va quedando plasmado como huellas del Espíritu Santo y eso va armando la santa tradición. Y esas huellas pueden ser tanto escritas como una catedral, como la música polifónica litúrgica, etc. Eso es lo que les he explicado en el curso anterior. Pero ¿qué dice aquí? Dice que la tradición crece la comprensión, las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, cuando comprenden internamente los misterios que viven. ¡Wow! Los fieles. La tradición crece cuando los fieles comprenden en su corazón los misterios de la santa tradición. Perdón, pero no todos somos Santa Teresita de Jesús. Más respeto con nuestros santos. No es por despreciar a los fieles, pero no todos son santos. Como para que la tradición del Santo Espíritu les permita comprender los misterios y hacerlos crecer. O sea, cualquier fiel puede. No, pues. Eso es teología de la liberación, es darlo vuelta. Claro, ni los teólogos pueden hacer eso. Los teólogos lo que pueden hacer es tomar lo que dijeron los santos y empezar a estudiarlo y a ordenar los conceptos y ver cómo encajan en la revelación, porque la revelación es única y esa es la que manda. Pero no pueden decir que los fieles van a hacer crecer la santa tradición porque ellos en su corazón la entienden y van a poner sus palabras. Y fíjense en lo que andan, hay una moda en el Novus Ordo, en esos cursitos que hacen, esos cursos que hacen como de cualquier cosa. Al final siempre terminan hablando de sus vidas. ¿Por qué? Porque hacen a las personas hablar de su vida. Porque dicen que ellos, sus vidas, expresan revelación. Y eso hay jóvenes, por ejemplo, yo conozco un grupo de jóvenes en una parroquia de aquí cercana, que viajaron a la JMJ de Lisboa y estuvieron en una reunión con el Papa, eran un centenar de jóvenes, y el Papa los incitó a crear un grupo que se llama Por un Nuevo Evangelio. Por un nuevo Evangelio. Y que ellos iban a buscar en sus recuerdos y experiencias aportes para el Evangelio. No será al revés, hermanos. Que nosotros a la luz del Evangelio tenemos que comprender nuestras vidas y no al revés.
Si uno quiere buscar el sentido, quiere buscar verdad, y lee la Santa Biblia y se orienta. Si alguien ha sido muy castigado, por ejemplo, lee el libro de Job, por ejemplo. No sé, por dar un ejemplo. Y va a ir encontrando ejemplos y uno aprende del Evangelio, porque ahí está la revelación, hay también la transmisión de la tradición ha permitido que nosotros podamos tener acceso y tengamos un contacto directo por el camino recto. Hoy no alcanzo a leer. Si quieren lo puede decir, si tiene micrófono, dígalo. El punto es que nosotros alumbramos nuestra vida, las Sagradas Escrituras y la Santa Tradición alumbran nuestras vidas. No nuestras vidas alumbran a la Santa Tradición y a la Santa Biblia. No es el fiel, no es la criatura la fuente de revelación. La revelación viene desde arriba, es trascendente, no inmanente. No viene de la naturaleza, como decíamos, no es un proyecto de la naturaleza que tenga que el ser humano llegar a una plenitud. Y que ahí va a ir revelando. No, 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 no. La revelación ya es. Nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la revelación para que nuestra vida se ordene y ahí se nos va a abrir el mundo y vamos a poder entender dónde va cada cosa y quién cumple cada función en el mundo. Y tener una ética y tener una sociedad donde reine Cristo, Cristo Rey. Y no reine cualquier charlatán político, un jacobino cualquiera. No. Entonces, este tipo de párrafo, esta tradición apostólica va creciendo en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, bien, luego se descarrila, dice, es decir, crece la comprensión de las palabras, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, cuando comprenden internamente los misterios que viven, o también cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles, en el carisma de la verdad. Uno de los juegos que se hizo muy marcado en el concilio fue la colegiatura de los obispos, que es, permiso, que es, en cierta manera, tratar de siempre hacer todo lo más político, más humano. Porque nosotros tenemos a Cristo Rey, tenemos el sillón petrino, el príncipe Pedro, el principado de Pedro, sillón petrino, que es el príncipe de los apóstoles, y luego viene el colegio de cardenales. Ese es el orden. Pero ese orden lo desarmaron. Y lo que hicieron fue hacer que el Papa fuera simplemente un obispo más. Y que no exista más el príncipe de los apóstoles. O sea, mataron a Pedro. ¿Por qué será que nuestro Papa actual no le gusta que le digan Papa y solamente se hace llamar Jorge, obispo de Roma? Y cada vez que lo entrevistan, le dicen Papa Francisco, dice, dígame Jorge,
obispo de Roma. ¿Por qué no quiere que le besen el anillo? O ni lo usa. ¿Por qué no usa los emblemas? Y cuando anda en el Vaticano no, se pone la investidura papal solo para eventos especiales, pero él en el Vaticano anda como un obispo cualquiera. Porque él no está haciendo el rol de papa. Porque tampoco cree en eso. ¿Por qué desechó el título de vicario de Cristo? Y cuando le hicieron la entrevista, cuando estaba recién llegado al Vaticano, quizás por justicia divina, la entrevistadora, habían dos entrevistadoras, una de apellido Collins y una mexicana que no recuerdo, creo que es mexicana o venezolana, no lo recuerdo. Lo entrevistaron y entre las preguntas que le hicieron fue, ¿por qué no puso entre sus títulos vicario de Cristo? Yo lo he comentado en otros catecismos. Y él dijo, no, eso es una cosa del pasado, ya, eso no se usa. Y la entrevistadora sabía mucho de historia de la Santa Iglesia. Parece que sabía más que, mejor no digo, sabía mucho y le dijo, pero Santo Padre, le dijo, ese título lo levantó el Papa, yo no lo recuerdo, o sea, no sé si León Magno o el Papa Gregorio, no recuerdo. Y dice, al cual yo estimo mucho, porque fue un papa muy bueno en nuestra iglesia. Y él creó ese título de vicario de Cristo. Y el Papa empezó con que no se preocupe, esas son cosas que pasan y hay que avanzar en el tiempo y progresar, y como que lo despachó. Y resulta que a principios del año pasado, en la página del Vaticano aparece una publicidad con el Papa Francisco, hablando, no me acuerdo, no recuerdo qué cosa, y dice, y para el pueblo, y para el vicario, y para el pueblo que es el vicario de Cristo. Si alguien no me cree, tengo las imágenes ahí, la entrevista y las imágenes ahí guardadas. ¿Cómo desecha el concepto de vicario de Cristo? Trata de esconderlo bajo la alfombra por un par de años y después va, lo saca y se lo regala a la criatura, al ser humano. El ser humano es el vicario de Cristo. ¿Ve que están ponen la iglesia al revés? Y eso es teología de la liberación, poner las cosas, la iglesia al revés. La revelación viene de abajo para arriba. La teología de la liberación funciona así. Hay que mirar a Dios en los pobres, hay que mirar la revelación en la historia. Eso es marxismo, materialismo. No, la revelación viene de arriba. Igual que el ángel Gabriel, cuando le anunció a nuestra madrecita virgen por siempre, le anunció que ella iba a ser la madre del Salvador. Así es la revelación. No es algo que anda como criatura por el mundo. La revelación es algo que atraviesa el corazón y duele. ¿Cuántos santos han padecido por tener una chispa de aporte de frutos de la revelación? Porque son frutos de la vid. Cristo es la vid y va dando frutos a los buenos sarmientos. Y dar un fruto es verdadera si es de arriba abajo, por supuesto.
porque hay una sola revelación y Cristo es la vid, y la vid va dando los frutos. Y cuando una persona, como les decía, es liviana de corazón, es humilde y valiente de alma, el Espíritu Santo puede usarla. Y a través de esa persona puede nacer un fruto de la revelación de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de la belleza, del gozo, que es los frutos de la verdad, de la belleza, de la unidad de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre preciosa que vino a lavar de todo lo que implica la revelación. Pero eso no sucede así como ya ahora ustedes, desde el pueblo son los encargados de que hable Dios por ustedes. Y no es por menospreciar al pueblo, no se trata de eso. De hecho, ¿cuánto amor tiene Dios hacia la humanidad cuando podría volarla de un plumazo? Con lo desgraciada que es, malagradecida. Un punto de mandar a su propio hijo a morir por nosotros, pasar por la Santa Cruz. Lo que pasa es que simplemente están dando vuelta a la iglesia. Bueno, ya lo hicieron. Nosotros estamos viviendo ahora la secuela, las consecuencias. Entonces, el problema de la tradición en el documento de Dei Verbum es que básicamente la tradición queda humanizada. De ahí viene el tema del falso desarrollo teológico. Y empiezan a decir que hay que hacer desarrollo teológico. Inocencio III. Empiezan con el tema de que hay que progresar, que la revelación tiene que progresar y tiene que haber desarrollo teológico. Y eso es lo que les comentaba una vez, de que hay algunas cosas en las cuales estoy bastante de acuerdo con el padre Razo, Juan Razo. Hay muchas en las cuales no estoy, pero para nada de acuerdo, como el letoso de la Divina Misericordia y todas esas cosas. Es muy absurdo. Pero hay un programa que hizo una vez que habla del desarrollo teológico, que creo que se los mostré, que comenta ese punto, de que cómo han ido engañando a las personas en ese tema de cómo hacer desarrollo teológico. Que es como decía recién ahí un hermano, ni un teólogo puede sacar revelación, porque la revelación es una, es la vid de Cristo. No puede haber otra revelación. Solo puede dar frutos. Y para que dé frutos, tiene que estar en sintonía, todo alineado. O sea, lo que diga el Papa, lo que diga el Colegio Cardenalicio, tiene que estar en sintonía con todos los santos, con todas las santas, doctores de la Iglesia, padres de la Iglesia, con los apóstoles, con San Pedro, con Cristo, con nuestro Padre Creador. Tiene que estar en línea, no contradecirse. Por eso las cosas que están sacando ahora son falsas doctrinas, porque no coinciden, no calzan, no entran, no hay cómo meterlas. Por eso siempre hacemos la analogía de que es como un tren, porque tiene que calzar, los vagones tienen que calzar para que el tren tenga fuerza y pueda avanzar. Y nos tratan de pintar como que dicen, los tradicionalistas se quieren quedar pegados en el pasado. No, nosotros queremos que el tren avance, y si ustedes quieren construir otro vagón, construyan otro vagón, pero tomen, aquí están los planos. Y esto se llama sana doctrina.
Los ejes tienen que tener 2,5 metros, las ruedas tienen que tener un diámetro de 80 centímetros, la altura del tren, del vagón, tiene que ser 3 metros y todo tiene que tener una medida. Y claro que pueden fabricar un vagón nuevo y puede tener más tecnología, puede tener aire acondicionado si quieren. Por eso en el Vaticano desde muy temprano habían teléfonos, habían radios. Sí, sí. Modernizar es eso, si la modernidad no es nada más que eso. En términos valóricos, la modernidad no es nada. La modernidad es un gran avance técnico y de hecho es de doble filo, pero a nivel espiritual, moral, ético, no, no, no. La iglesia perfectamente podía usar aviones, ocupar tecnologías para construir nuevas catedrales, nuevos monasterios y todo, nuevas tecnologías para eso, porque para eso son las tecnologías, pero no para crear un hombre técnico con una mentalidad así, cambiar la moral, cambiar la doctrina, cambiar la fe. No, no, es un error completo. Porque el que haya llegado más tecnología no significa que tenga que por eso el hombre cambiar su alma. No tiene, eso es venderle el alma al mal. No tiene ningún sentido. A ver, veamos en Gaudium et Spes. Eh, ¿A alguien le quedan claras las primeras claves interpretativas que usamos? De una respecto del hombre y una respecto del mundo. Miren, por ejemplo, en Gaudium et Spes, número 13, parágrafo 2, al final. Dice, ¿cómo decirlo? Gaudium et Spes, número 13, parágrafo 2, al final. El pecado rebaja al hombre impidiéndole lograr su propia plenitud. Su propia plenitud. Eso lo habíamos leído en el curso anterior. El pecado rebaja al hombre impidiéndole lograr su propia plenitud. Eso es lo que hablábamos de las claves interpretativas que estamos usando. Una que apunta al hombre, al ser humano, que el ser humano tiene que desarrollarse naturalmente en búsqueda de su propia plenitud y la iglesia solamente lo ayuda a eso. Y cuando el hombre se siente triste o necesita apoyo, ella le da, es como su pañuelo lagrimero. Pero el hombre él, en la naturaleza, tiene que hacer abrirse camino a través de la técnica y lograr su plenitud y llegar, como dice el Teilhard de Chardin, al punto omega y ser como Dios. Y la sociedad es la humanidad, la iglesia grande, la iglesia de Cristo, no la iglesia católica, la iglesia grande. Todos son hijos de Dios. Y es así en un ecumenismo, pero radical, falso ecumenismo radical, porque eso nunca ha sido ecumenismo. Entre paréntesis, ecumenismo, para
que no lo hayan buscado, viene de oikos, del griego oikos, que es casa. Y siempre, 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 hasta el Concilio Vaticano II, se ocupó bien el sentido de la palabra ecuménico. Ecuménico significa de nuestra casa. La cristiandad, la catolicidad. Porque la cristiandad siempre fue la catolicidad. Hasta que apareció Lutero con los príncipes germanos. Pero ecuménico significa, por ejemplo, vienen todos los obispos de todas las parroquias, capillas y del mundo, arzobispos, vienen todos y se reúnen, eso es ecuménico. Porque estamos todos, está la familia entera. Eso significa ecuménico. Pero eso de meter a otra genos, esto se llama falso ecumenismo. Pero desde el concilio, que empezaron a usar la palabra concilio ecuménico, como vamos a meter a los protestantes y les vamos a poner hermanos separados. Vamos a meter a los ortodoxos, pero no a los ortodoxos de verdad. A los que son los amigos de Nikita Khrushchev. Por eso Nikita Khrushchev, en la Unión Soviética, le manda a su yerno, a Pablo VI, a entregarle el premio de la paz, en pleno concilio. Porque Juan XXIII no condenó al comunismo cuando pusieron los misiles en Cuba, no condenó al comunismo, ni el concilio tampoco condenó al comunismo, cosa que la Iglesia venía haciendo sistemáticamente una y otra vez, y nunca más se condenó al comunismo. Y lo que mandaron como supuestamente patriarcas de la Iglesia Católica Oriental Ortodoxa no eran más que agentes de la KGB, por favor, ¿cómo van a ser tan ingenuos? Si eso es falso, durante la Unión Soviética, la Iglesia estaba prohibida. En Rusia, de la Unión Soviética, la Iglesia estaba prohibida. ¿Cómo iban a haber sacerdotes? Eran agentes de la KGB. Es lo mismo que pasa con esa Iglesia católica falsa que hay en China. Es lo mismo que pasa con los curas juramentados de la Revolución Francesa, que juraban fidelidad a la Asamblea Constituyente. Y estaban los otros que siempre los refractarios, como el santo cura de Ars. Santo cura de Ars, refractario, porque él no se metió con los jacobinos de la Revolución Francesa. Cuando hay regímenes autoritarios y la iglesia es suprimida, suelen crear una iglesia falsa, como la que hay ahora en China. Por eso le digo, los obispos, que son los patriarcas ortodoxos, que trajeron, no eran religiosos, eran agentes de la KGB, que venían a vigilar para que no se condenara el comunismo, y por eso le trajeron regalos también al Papa y todo. Y se hicieron reuniones, reunión de Metz, y se fueron también a meter allá a Moscú. ¿Cómo pueden hacer esas cosas? Están todas las cámaras mirando, pero nadie habla de eso. Es impresionante. Estábamos revisando lo del pecado. Dice, el pecado rebaja al hombre impidiéndole lograr su propia plenitud. Falso, pues.
¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Alguien podría responder? ¿Qué hace? ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. ¿Ya? La muerte, La muerte, sí. O sea, impide la salvación también. Nos separa. ¿De quién? De Cristo, del cielo, de Dios, de nuestro Padre. Es de eso el asunto. Pero aquí ponen, el pecado rebaja al hombre impidiéndole lograr su propia plenitud. Su propia, la de él. Claro, nos aleja del camino recto hacia Dios. ¿Y qué es la plenitud propia de él, del ser humano, de la criatura? Una persona puede ser campeón olímpico, tener medalla de oro en las Olimpiadas o ser un abogado millonario o un corredor de bolsa, puede ser cualquier cosa, y llegar a la plenitud. Bien. Y ser un completo pecador. Y ser ateo. Y no estar, ni siquiera llamarse pecador. Para él no existe esa palabra, es ateo. Entonces, esa frase está completamente fuera de línea. Esa frase no es católica. Otra frase más que no es católica. Así no habla un católico. Está mal. Eso es confusión. Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Me interesa ver el problema con Gaudium et Spes 42, parágrafo primero. La unión de la familia humana cobra vigor, perdón. Gaudium et Spes 42, parágrafo primero. La unión de la familia humana cobra sumo vigor y se completa con la unidad fundada en Cristo de la familia constituida por los hijos de Dios. Digo, bueno, aquí tiene un pequeño titulito, un título pequeño arriba que justamente tiene que ver con lo que estaba pensando. Que siempre ponen a eso que te refería. El ser humano tiene que alcanzar su plenitud natural y la iglesia lo ayuda, simplemente lo ayuda. Es como que le da consuelo, que lo abraza, que le dice ya pasaste un mal día y ahora fuerza de nuevo, sigue adelante y vételas con el mundo porque el mundo es tu lugar. Y aquí justamente aparece un pequeño como un título ahí. Diga, hermano David. Francisco, tenía una inquietud que me surgió para interrumpirlo. Es sobre el tema de la interpretación, ¿sí? No recuerdo en dónde fue que leí o si fue cuando Papa Benedicto XVI habló que lo que pasa es que que uno le está dando una interpretación errada al concilio y que lo único que podía interpretar el concilio eran ellos. ¿Sí? Lo que llaman el magisterio, ¿sí? Y recuerdo también, ese sí no recuerdo dónde lo escuché, pero decían que el magisterio ya se ha negado a sí mismo, o sea, que él no lleva la batuta del magisterio realmente. ¿Que no qué? Que no lleva la batuta, o sea, que él no está realmente ejerciendo magisterio, pero
La verdad, eso solo lo tengo como algo, una idea que me pasó por la mente, pero no lo tengo así firme. O sea, en algún lado yo escuché eso, pero no lo tengo claro. Magisterio actual, ¿no? Usted estaría diciendo que, por una parte, ellos dicen que son los únicos capaces de interpretar los textos del concilio, pero al mismo tiempo ellos no están ejerciendo su rol de magisterio. ¿Algo así? Correcto. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo en lo segundo. Lo de que ellos sean los únicos que pueden interpretarlo, no lo creo, porque la mayoría de las personas que escribieron estas cosas, en primer lugar, ya no están. Y si no están en consonancia con la santa tradición, no se pueden enganchar a la santa tradición. Entonces, ¿en qué clave las leemos? ¿Cuál es la clave interpretativa? Porque si nosotros leemos los documentos del Concilio Vaticano I y de ahí hacia los 20 concilios que van hacia atrás, están en la misma clave, que es la fe católica. La misma de los padres de la Iglesia, la misma de Cristo, la misma de la que está en la Santa Biblia, la misma de San Atanasio, la misma de todos. Pero resulta que lo que aparece aquí es tan distinto que a los únicos que les puede hacer algo de sentido son a los que en realidad creen en esto, que son los hippies vestidos con sotana o los lobos vestidos con sotana, que siguen el nuevo orden del Novus Ordo. Porque si esto lo llegase a leer un católico antes del concilio, diría, ¿qué es esto? Esto es blasfemia, es herejía. Los únicos que creen en esto son los que, estos infiltraditos hippies con sotana, que son los rojos, los comunistas vestidos con sotana, o los lobos, que son los de la logia vestidos con sotana, que hicieron escuela y que ahora tienen séquitos. Que como el encargado de posicionar a los arzobispos de cada país era un lobo con sotana, puso en cada país apoyó todo lo que era la teología de la liberación en Hispanoamérica, se politizó todo completamente. Ellos nomás. Esto les pertenece a ellos, no le pertenece a la cristiandad, a la catolicidad, al mundo católico real, a la santa tradición, porque no encaja. Esto no hay cómo meterlo dentro de la santa tradición, no entra. Por eso uno lee, y no entra. Choca. Por ejemplo, el poder que se da el colegio cardenalicio sobre, que hace que eso que mencionamos hace un momento,
y que el Papa pasa a ser un obispo más y ya no tiene el poder de príncipe de los apóstoles, choca con Clemente V cuando Clemente V dice: solo el Papa puede definir el magisterio. Así uno puede empezar a buscar los puntos, los fallos y los puntos donde choca. Choca contra tal edicto, choca contra tal decreto, choca contra... todos estos documentos van chocando contra todo lo que ha dicho la Iglesia y nuestro Señor Jesucristo durante 2000 años. Choca con la santa tradición, choca con la santa tradición. Por eso quieren decir que la tradición, quieren cortarla y decir que no, ahora la tradición es interpretativa. Nosotros podemos interpretar la Biblia, cualquiera puede interpretar la Biblia, así como la libre interpretación. Eso no es. O sea, quieren inventar ya lo hicieron en realidad, hicieron una iglesia nueva. Por eso cada vez que hablan en el Novus Ordo, no hablan más allá del Concilio Vaticano II. Todos los documentos que sacan hoy en día el magisterio citan Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Unitatis et Redintegratio, el SIC de Juan Pablo II, o si no, se saltan hasta los padres de la iglesia bien atrás para quedar en la parte más básica. Para no rendirle cuentas a quién. El Espíritu Santo, el Paráclito. Porque el Paráclito es el que ha enderezado a la iglesia todo el tiempo. Cada vez que la iglesia se descarrila, y el Paráclito le pega un golpecito y la endereza. Entonces, por eso tratan de saltarse todo lo que es la verdadera santa tradición, que es cuando la cultura occidental se forma, que es en la Edad Magna, que se llama lo que llaman Edad Media, y luchan contra eso, porque quieren una iglesia a su manera, meter todo ahí para hacer una iglesia global, para hacer una iglesia global, humanista, naturalista, pachamámica, de todo ese tipo. Y eso es un crimen porque por infinidades de razones. O sea, sería casi de más decir por qué es un crimen, pero Gaudium et Spes y Lumen Gentium tienen una cosa muy importante en que son de las que dan más problemas, porque están hechas de una manera en que es como que estuviera todo mal. Son demasiado engañosas. Es impresionante. Yo no me había dado el trabajo de leerlas tan a fondo, y la manera en que engañan llega a ser burda. Por eso empecé explicando ese tema de que cómo hablan los políticos. Tiene ese tono.
¿Cómo hablan los políticos? Porque los mismos párrafos pueden ser leídos de una manera o de otra. Vamos a ver. Veamos Unitatis et redintegratio. El altar de Padre que se en Unitatis en redintegratio se habla de que la iglesia, se empieza hablando de que la iglesia tiene que llegar a desplegarse de manera universal. Pero la iglesia católica es universal. ¿Cómo se puede hablar de que la iglesia está en un constante desarrollo para poder alcanzar una universalidad? Eso no es sostenible. Como dijimos, no hay, como decía en Lumen Gentium, no hay una iglesia de Cristo como una iglesia grande y la iglesia católica como que fuera una parte, y que hay santidad y verdad por fuera en la iglesia grande, que es la iglesia de Cristo, y la iglesia católica fuera solo una parte. Esa es la imagen que siempre están intentando instalar constantemente, que mientras uno va leyendo, va generando la idea de que hubiese una iglesia, la iglesia grande, y la iglesia católica fuera una entre tantas iglesias de Cristo. Y a esas les llaman los hermanos separados. Que comentábamos la otra vez. ¿Se acuerda alguien de por qué dijimos que a los protestantes no se les puede llamar hermanos separados? Denme un segundito. Pueden encender el micrófono y dar alguna razón si se le piensan por qué no pueden ser hermanos separados.